¿Qué tal, amigos de Archivo del Misterio? Hemos empezado con unas imágenes perturbadoras, ¿verdad? De personas internadas en manicomios o psiquiátricos durante el siglo XX. Ya sabéis que es un tema muy extendido este de los experimentos, los tratamientos que se llevan a cabo con estas personas. Bueno, ¿y qué pensaríais si os digo, y agarraos a la silla, que grandes obras pictóricas que aparecen en los museos, esas vanguardias, pues bueno, de Picasso, de Dalí, de un montón de artistas, han sido directamente inspiradas por las obras de estas personas, por dibujos, bocetos y todo tipo de creaciones artísticas? ¿Queréis verlo, verdad? Pues quedaros aquí en Archivo del Misterio. ¡Empezamos! En 1919, mientras trabajaba en un psiquiátrico, el doctor Hans Prinzhorn, psiquiatra alemán e historiador del arte, comenzó la redacción de un libro sobre los dibujos y otros objetos, otras manifestaciones artísticas realizadas por alienados. Alienados era un término que se le daba a las personas que estaban recluidas en estas instituciones. A los considerados enfermos mentales se les llamaba alienados. 2 años después de empezar esta siniestra colección, ya tenía 5.000 obras y además provenientes de muchísimos países, de muchos lugares, Suiza, Austria, Holanda, Italia e incluso Japón. Entre estas piezas tan singulares, algunas se encontraban realizadas sobre papel higiénico, migas de pan con saliva o papel tapiz, y algunas pinturas también realizadas en papel de periódico. Para 1922 ya estaba constituido, ya estaba construido este libro que recopilaba todas esas obras, Expresiones de la locura. En ese mismo año se publicó y empezó a rular, hablando mal y pronto, por muchos círculos artísticos. Y ahí fue cuando grandes artistas empezaron a hojearlo y a sentir arranques de creatividad y de inspiración. Según este doctor, la creación artística servía de terapia para estos enfermos, les ayudaba a vehicular sus dolencias, sus perturbaciones, sus estados de ánimo, y era una vía para poder liberarse. Y de esta forma, con esta arte terapia, que además es algo que ha seguido hasta nuestros días, la arte terapia, pues conseguían ellos paliar ese tipo de dolencias que sufrían y a su vez nutrir la inspiración de muchos artistas que vieron en ellos una posibilidad creativa importante. Esta expresión artística fue una forma que tenían estos pacientes de comunicarse, de abrirse al mundo y también de expresarse hacia esos doctores que los estaban tratando. El libro recogía las obras de 400 pacientes. El 65% de ellos habían sido diagnosticados de esquizofrénicos y el resto pues compartían patologías. Algunos eran maníaco-depresivos, otras personas tenían patologías de tipo psicótico y otros tantos, ya no se considera enfermedad mental, pero eran personas con epilepsia. Esta colección, estas obras, en su momento no pudieron valorarse sujetas a los cánones y a los criterios artísticos del momento, ¿verdad? Pero sí que es verdad que este arte patológico sí fue valorado a nivel psicológico, ya que esas obras tenían una carga psicológica muy importante que decían mucho de sus creadores. Y claro, este doctor se preguntaba, ¿hasta qué punto, a través de este vehículo artístico, pueden estos enfermos demostrar cómo ven la realidad? Porque es lo que a él le interesaba, ¿no? A través de estos dibujos, de estas creaciones, nos podíamos poner en los ojos de estos pacientes, de estos enfermos. Y es una aportación muy interesante para intentar ponernos un poco en sus zapatos. Es verdad que algunos pacientes que sufrían esquizofrenia o otro tipo de alteraciones psiquiátricas realizaban unas obras de las que podemos extraer unos sentimientos de angustia, unos sentimientos de que esa persona verdaderamente está sufriendo, que la verdad tiene un valor muy importante y muy significativo a la hora de comprender a esa persona y a ese paciente, a ese ser humano. Pero lo más curioso de todo es que, según este doctor, curiosamente las personas con un diagnóstico de esquizofrenia tenían en su cabeza los criterios formales, estéticos, pues que llevaban a cabo artistas profesionales, artistas reconocidos. Es decir, hablando mal y pronto, ellos, el orden del mundo,
pues lo tenían igual que cualquier persona neurotípica, por así decirlo. No tenían ningún tipo de alteración. Lo que pasa es que luego le introducían elementos más disruptivos que rompían más con esa normalidad, entre comillas. Y claro, si os paráis a analizarlo, tiene todo el sentido del mundo. Un paciente con esquizofrenia, en la ignorancia completa que tengo del tema, pero lo poco que he leído, un paciente con esquizofrenia, es decir, hay diferentes niveles obviamente, pero son personas que pueden llevar una vida completamente normal y que su visión del mundo no está alterada, por así decirlo. Pasan por episodios, sí que es verdad, puede tener pues algún tipo de alucinación determinada en algunos momentos, pero pues no son como otros pacientes que tengan otro tipo de afecciones. Entonces esto tiene sentido. La verdad es que es muy curioso analizarlo desde el punto de vista de la patología. Yo conocí esta historia, conocí este libro, por así decirlo, hace varios años, lo tuve en mis manos, lo estuve hojeando y me llamó mucho la atención. Pero he de reconocer que hace más años todavía, la verdad es que de forma intuitiva, no sé por qué, ya me olía que podía existir un libro así, y explico por qué. Corría el año 2009, yo estaba en Viena, por aquel entonces, visitando Viena, y curiosamente vi una exposición itinerante sobre Edvard Munch, ya os digo. Edvard Munch, bueno, pues entiendo que la mayoría lo conocéis, ¿no? Aquí está su mítico cuadro, El Grito. Pues en esta exposición, que fue verdaderamente extraordinaria, después de la exposición en la tienda, me compré un libro que tengo aquí, que quiero que veáis, que se llama Edvard Munch y los desconocidos, ¿no? Este libro es muy curioso porque hace una recopilación de obras de artistas de corrientes vanguardistas, todas inspiradas en este tipo de sueños, de dibujos, de personas enfermas. A mí me llamó muchísimo la atención porque en el libro puedo ver pues obras realizadas por un montón de artistas, muchos conocidos, muchos desconocidos, la mayoría lo son. Os dejaré algunos nombres por aquí debajo para que los veáis y os reconozco que me impresionaron y me gustaron mucho. De hecho, el propio Edvard Munch, si no sabéis de su vida, os animo a que le echéis un vistazo porque la verdad es que fue una vida tremenda. Era un enfermo, tenía una enfermedad también nerviosa y de hecho su obra estuvo condicionada desde los primeros años de su etapa pictórica por su enfermedad y por las vivencias también que este hombre pues pasó en su vida. Edvard Munch, un hombre enfermo, un hombre que lo pasó muy mal, tuvo unas vivencias terribles y todas ellas se plasmaron en su obra, por supuesto. Ya sabéis que es imposible para un artista desligar, desvincularse de lo que verdaderamente esté viviendo en ese momento. Las etapas pictóricas de muchos artistas están marcadas, por supuesto, por sus situaciones personales, por sus vivencias. Todos conocéis, por supuesto, las obras de Francisco de Goya, que se encuentran además en el Museo del Prado en Madrid. Tenéis que verlas porque os digo, merece muchísimo la pena y además, sobre todo, para ver esa progresión, ¿verdad? Esa progresión de la enfermedad. Cuando una persona tiene una dolencia, tiene una enfermedad, lo está pasando mal y es artista y se expresa de forma artística, siempre somos capaces de identificar cuándo empieza ese problema o esas emociones en esa persona. Y es que el lienzo o el soporte artístico siempre ha sido un paño de lágrimas para aquellas personas que lo están pasando mal, para esos artistas que en algún momento de su vida se han visto condicionados por alguna situación que les haya hecho pasarlo mal. Y es que, amigos, imaginaros la relevancia que tiene todo esto. Esos cuadros que aparecen en los museos de grandes pintores, de grandes artistas como Picasso, como Dalí. Fijaos de dónde ha venido su inspiración, de un libro recopilado por este doctor que os he comentado, en el que se recogen un montón de dibujos, de bocetos realizados por internos, realizados por pacientes psiquiátricos. ¿Cómo se os quedan los pelos? Pues de punta, seguro, porque ya os digo, es un escándalo siniestro y escabroso. Vox Populi, por supuesto, porque muchos artistas han bebido de estas corrientes y de esta inspiración. Pero ¿no os parece escabroso? ¿No os parece bastante curioso y además algo que poca gente sabe? Bueno, amigos, pues ya sabéis que en Archivos del Misterio tocamos muchos temas.
Por supuesto, a mí me encanta, no sé si os lo he comentado alguna vez, pero a mí me encanta la pintura y no os extrañe que haya algún vídeo más sobre algunas cosas curiosas, siempre por supuesto en esta tónica, que podamos meter en el canal, porque entiendo que además es una forma de difusión de la cultura que es muy importante. De hecho, si os ha gustado el vídeo, os animo a que le deis like y a que lo compartáis con vuestros amigos. Y si no estáis suscritos, por favor, os pido que os suscribáis al canal de Archivos del Misterio y que le deis a la campanita. Bueno amigos, pues es curioso, ¿verdad?, cómo estas circunstancias se produjeron y derivaron en que se creara un libro recopilando las obras de estas personas. La pregunta es, ¿sabrían ellos si esas obras se iban a publicar posteriormente? Esa es la gran pregunta y quizá lo que más escama de todo esto, ¿no? Pero bueno amigos, ya os digo, el tema de los psiquiátricos es un mundo pues tristemente conocido, sobre todo en las corrientes, los tratamientos y en ese tipo de cosas que se hacían. Gracias a Dios eso ya es agua pasada. Y bueno, alguna vez haremos algún vídeo sobre eso, pero he querido hacer este un poco quizás más amable. Yo soy Elena Morisca y estoy encantada de veros por aquí otra vez. Cuidaros mucho y sed felices.